versículo 1 al 20. Vamos a leer algunos versículos del Salmo 77, versículo 1 al 20. Te voy a invitar a que me acompañes. Ya ahora sí, ya traje el cable. Ahora sí va a ver, Cristian. Ahora sí, ya traje el cable. Ya no me va a regañar Cristian porque no le traje el cable. Ya está listo. Igual lo puede seguir acá, pero bueno, lo animo a que si tiene su Biblia ahí en sus manos pueda ayudarme a leerlo. Dice: a Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Sin cesar elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento, medito en Él y desfallezco. No me dejas conciliar el sueño, tan turbado estoy que ni hablar puedo. ¿Alguien se identifica con el personaje, con el salmo de Asaf? Salmo que escribió en los tiempos del rey David. Me acuerdo de Dios y me lamento, medito en Él y desfallezco. No puedo conciliar el sueño, tan turbado estoy que ni hablar puedo. ¿Alguien se identifica con esa? ¿Alguien está pasando por una situación difícil en este momento? Bueno, ya levantaron una mano. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya idos. Me acuerdo, mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita e inquiere. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se ha agotado su amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se ha olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaños. Meditaré en todas sus proezas, evocaré tus obras poderosas. Santos, oh Dios, son tus caminos, y qué Dios tan excelso como nuestro Dios. Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y se agitaron. El propio abismo se estremeció con violencia. Derramaron su lluvia las nubes, retumbaron con estruendo los cielos, rasgaron el espacio tus centellas. Tu estruendo retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció con temblores. Tú abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Por medio de Moisés y Aarón guiaste como un rebaño a tu pueblo. Como decía mi esposa, y coincidíamos en esta plática, esta semana fue una semana particularmente fuerte, al menos en lo personal, en la cuestión emocional. Llegué el día de ayer y yo decía, ay, ¿por qué me siento tan cansado? Pero después de esta plática decía, pues no necesariamente, bueno, aparte de lo físico, que obviamente uno está trabajando y haciendo tantas cosas, siempre he creído que es más fuerte el cansancio emocional. Tú puedes estar cansado físicamente, y me he dormido muchas veces muy cansado físicamente, pero hasta como que duermes mejor, ¿no? Roncas más fuerte. Y bueno, la esposa es la que batalla a conciliar el sueño por los ronquidos del hombre. ¿Cuántas mujeres tienen un esposo roncón? Levanten su mano. No sean mentirosas, que yo conozco un montón de roncones en esta casa. Dicen que los ronquidos es la venganza de los hombres, que las mujeres hablan todo el día y los hombres roncamos toda la noche. Entonces es la venganza que tenemos los hombres hacia con las mujeres.
Y fue el lunes precisamente que Benny, por ir jugando con el palo tiene toda una historia, porque desde el viernes de la semana pasada Benny insistía con jugar con ese palo. Y yo le dije a Benny, deja ese palo. Y se lo quería llevar y lo quería traer. Bueno, al final le dije que dejara el palo y lo dejó en casa. Pero el lunes, que ya no estaba yo, estaba su mamá, le dijo: mamá, ¿me puedo llevar el palo? Y mi esposa, que no sabía porque ella andaba acá en Jóvenes, que el viernes yo le había dicho que no agarrara el palo, le dijo: bueno, pues llévate el palo. Y ahí va Benny con el palo y era un palo de escoba medio viejo y le pegaba todo hasta que se le ocurrió usar el palo de garrocha. ¿Sí ubican cuál es la garrocha? Es que van corriendo, agarras el palo y brincas. Y bueno, Benny se le ocurrió agarrar el palo de garrocha. Y le dijo: mamá, mira cómo brinco bien alto. Y en el brinco se encaja el palo. Bien, y el detalle, sale corriendo Samantha conmigo y me dice: papá, Benny está llorando allá y mi mamá está porque se encajó un palo en el ojo. Y pues imagínense lo que piensa uno, ¿no? Y no se dejaba ver, pues más angustiados estábamos. Gracias a Dios, ya después de esto, la historia pues tuvo un final agradable con Benny, pero le quedó marcado aquí exactamente abajo del ojo. Y después fuimos con una doctora, fuimos con otra, después fuimos con el oftalmólogo para descartar cualquier cosa. Y como les contaba a mi esposa, el oftalmólogo le dijo, la oftalmóloga, perdón, le dice: cada año cómprate un pastel, porque para que celebres el día que no perdiste tu ojo. No nos damos cuenta. Ayer también, la verdad, impactante lo que estuvimos platicando con Raúl. Yo sé que algunos son más contemporáneos de Raúl, que estuvieron: Cristian, Vania, Dubé. Lalo, te tocó sí cotorrear todavía en esa etapa cuando Raúl estaba aquí en la iglesia. Y la verdad es una historia. Si él vende los derechos por una película, yo creo que gana un buen dinero. O sea, una historia tremenda. Ya él tiene el deseo en su corazón de venir a contarlo, pero la verdad súper impactante. Yo le digo, ayer cuando nos veníamos ya a punto de lágrimas, le digo: la verdad, Raúl, es que nos enseñas mucho. Tú crees que nosotros venimos a confortarte, pero realmente nos vamos aprendiendo mucho de esta situación que te pasó. Y si somos sinceros, no esperamos que a personas buenas les pasen cosas malas. Yo sé por testimonio de Gaby, mencionando a Raúl, que él es un buen hijo. Nos contaba también que él dona sangre cada 4 meses, y nos contaba cómo este proceso ayudó mucho a que él pudiera sobrevivir. En términos generales, él es un buen muchacho, un buen ciudadano, y no solamente en el caso de él, sino con todos. No esperamos que a gente buena le pasen cosas malas. Nosotros creeríamos que si eres bueno te va a pasar todo bien, y si eres malo te va a pasar todo mal, y así quisiéramos que sucediera. Pero si somos sinceros, no es así. Y seguramente tú has atravesado o estás atravesando por alguna situación que no puedes creer que pasará. O tal vez conozcas a alguna persona que tú dices: es que yo no sé por qué esta persona, siendo tan bueno, le está pasando esta cosa. Y platicando con mi mamá justo ese día día después del palo, mi mamá me decía una frase que fue la que dio origen a esta palabra, y dice: ¿qué cosas tan raras le están pasando a las personas de la iglesia?, me dijo. Y como ustedes saben, pues también la situación de mi hermana, les encargo mucho de sus oraciones, mi mamá. Y yo sé que mi mamá es fuerte, pero sí veo cada vez que llega y me dice: ¿sabes qué? La dejo muy flaquita. Y de por sí mi hermana es flaca, le decimos flaca. Entonces en este proceso, cada quimio,
ha sido bajar de peso. Y ya mi mamá dice, voy a ir a engordarla, y le lleva nueces y le lleva licuados y la hace comer todos los días para que pueda recuperarse, pero viene la quimio y es el proceso de bajar. Ya lleva 3, son 8. Entonces es un proceso complejo. También la cuestión de volver a unir su intestino, y en la cual pues estamos pidiendo a Dios que ella pueda recuperarse y que pueda restablecerse de la mejor manera su salud. Cuando estaba con ella le decía, vas a ver que todo va a salir bien, te va a quedar el escape libre, le digo, vas a poder sacar todo de manera perfecta, y yo sé que Dios te va a sanar. Pero pues digamos que era la que menos esperaba que tuviera un asunto de estos, ¿no? Mari, quienes la conocen sabe que es muy sana, que siempre come frutas y verduras como mandan los cánones. Y los gorditos dragones, pues normalmente éramos Nidia y yo, ¿no? O sea, los que comemos casi cualquier cosa. Y uno no se imagina que ese tipo de enfermedades le pasen a gente sana, ¿no? Pero son cosas que no podemos controlar. Quisiéramos poder tener todo bajo control. Y recuerdo de mis años de niño, de jovencito, que había un grupo de pantomima en la iglesia, y ellos tenían una obra que iban presentando por muchos lados, y decían, este hombre se lava los dientes 3 veces al día, come frutas y verduras, hace ejercicio, ama a su familia, está todo bien, y de repente enferma. Y dices, ¿cómo puede ser posible que le haya pasado esto? Y nos genera mucho conflicto esta parte. En la semana terminé de ver la 3ª temporada de la serie de Chosen. No sé si la has visto. Ya algunos jóvenes fueron a ver los primeros capítulos de la 4ª temporada. Y ha generado toda una serie de conflictos esto. Y a veces me da risa la gente juzgona, ¿no? Que dicen, ay, es que no es cierto, que ahí dicen mentiras y que enlazan. Es que es obvio, es una serie. No esperen que sea todo tal cual. Es como cuando hacen una película de un libro, ¿no? Y te das cuenta, ay, es que no dice como dice el libro. Pues obviamente, porque una cosa es hacer un libro y otra cosa es hacer una historia audiovisual. Y hay que ponerle creatividad. Entonces, cuando me dicen estas cosas acerca de la serie de Chosen, le digo, si quieres conocer la verdad, entonces lee el libro. Así es de que le dejo este consejo. Si alguien le dice que hay cosas que no como deben de ser, dígala. Entonces, si quieres aprender más y aprender correctamente, lee el libro, lee la Biblia, y ahí vas a encontrar la historia exactamente como fue. Pero la verdad es que yo prefiero que la gente esté viendo la serie de Chosen a que esté viendo El Chapo, o a que esté viendo cualquier otra serie que lo único que le va a llevar es a llenar su mente de basura. Entonces, si te va a acercar a Jesús, prefiero que veas la serie. Y en la serie citaban precisamente este salmo. Ya te voy a espolear algo si no lo has visto. Y te mencionaba cuántas veces nos hemos sentido así como inicia el salmo. Y dices, Dios, es que no entiendo por qué están pasando estas cosas. Creo que hasta ahora he hecho las cosas bien. ¿Y por qué parece que me suceden todo lo contrario, ¿no? Uno esperaría, como te digo, que a los buenos les pasaran cosas buenas y a los malos les pasaran cosas malas, ¿no? Eso sería, digamos, lo natural. Y dice, Señor, ¿por qué estoy atravesando por esto? En la semana platicábamos también mi esposa y yo cuántos negocios en Compostela están cerrando. Y le digo a mi esposa, pues nosotros nomás porque no pagamos renta, mujer, sino sabe Dios. O sea, un local que paga una renta termina absorbido por la misma renta, pues, y más tan elevadas que están ahorita. Decíamos, cosas están pasando en nuestro alrededor, cosas difíciles, negocios de muchos años están cerrando porque no está habiendo ventas. Y uno dice,
¿Qué pasa, no? Señor, ciérrale los negocios a la gente mala. Y curiosamente los negocios de la gente mala proliferando, ¿no? Ahí por mi casa hay un puestecito, un vehículo que vende sustancias, que viera qué lleno está. A todas horas, es más, hasta fila hacen. Me levanto yo a tirar la basura, 7 pasaditos de la mañana, ya hay fila esperando a que llegue el... No le voy a decir de qué, porque a lo mejor se le antoja y va a mi casa a comprar, ¿verdad? Pero de verdad, a mí me sorprendió, ya hay fila para comprarle al Señor. 7 de la mañana y tú dices, espérense más al rato, ¿no? O sea, de perdiz desayunen y ya después vienen aquí a hacer fila. Y tristemente vemos cómo ese tipo de negocios están proliferando y negocios sanos donde familias se sostienen están cerrando. Pero el Salmo, a pesar de que empieza con una historia difícil, no termina de esa manera. Y ojo, que el autor no nos cuenta que se resolvió su vida. Nos dice, he estado pensando en todas las cosas malas que me han pasado, pero lo que voy a empezar a hacer ahora es recordar qué poderoso eres. Es recordar qué grande eres. Es recordar las cosas que hiciste anteriormente y de esa manera poder fortalecer mi propia fe. Seguramente cada uno de nosotros quisiéramos que solo nos sucedieran cosas buenas. ¿Cuántos quieren que solo les sucedan cosas buenas? ¿Los demás no quieren? Bueno, los que sí queremos, pues que nos sigan a nosotros, ¿no? Pero no podemos vivir en ese engaño. Tenemos que darnos cuenta que este mundo es así, que hay gente perversa, que hay gente mala. Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice, a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos se preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesús responde, ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene de la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en este mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó a los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. ¿Cuántas veces nosotros, cuando sucede algo que no esperamos que suceda, tenemos la reacción de los discípulos? Y como que automáticamente entramos en ese proceso. ¿Quién pecó? Cuando algo nos pasa que no es lo suficientemente agradable, decimos, ¿quién pecó? O nos culpamos. Me enfermo y ¿qué decimos? Algo la regué, algo hice mal. Pásalo con nuestros hijos, le decimos, ¿qué pasó? ¿Quién pecó? ¿Quién hizo algo? Es nuestra primera reacción. ¿Quién falló? Incluso no me dejará mentir que seguramente cuando pasaron cosas en su vida, usted pensó que era un castigo de parte de Dios. Y esto nos lleva a las palabras de la madre de Sansón, a su esposo Manoa, padre de Sansón, en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 21 al 23. Dice, y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Estamos condenados a morir, le dijo a su esposa.
hemos visto a Dios. Pero su esposa respondió: si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas esas cosas ni anunciado todo esto. Si Dios quisiera matarte, ¿crees que le costaría trabajo hacerlo? Como en la película de los Avengers, ¿verdad? Un tronido de dedos y se nos acabó la vida. Si Dios quisiera castigarnos, ¿le costaría trabajo hacerlo? Y sabes, si entender el amor de Dios es bien complicado para nosotros, los seres que no estamos capacitados para entenderlo, todavía más difícil es entender el propósito de Dios en nuestras vidas, el propósito de por qué pasan las cosas. Ayer le decía yo a Raúl que pues él ahorita no tiene la posibilidad de ver, y cuando lo veía le digo: ¿me recuerdas cuando me operaron de los ojos? Yo se suponía que iba a una cirugía que iba a durar 15 minutos y en 2 horas iba a volver a ver de maravilla. Y cuando llego a la cirugía, me hacen los estudios, resulta que tenía un problema más severo, y bueno, terminé en una cirugía que fue más larga y una recuperación completa de semanas. Y le digo, pero al final el doctor me decía: si no hubieses venido para esta cirugía, no nos hubiéramos dado cuenta del problema que tenías y muy probablemente hubieras ido perdiendo tu vista paulatinamente. Y es difícil, pero es difícil el proceso. Me dice su mamá: pues bueno, tú entiendes lo que él está atravesando en este momento de no poder ver. Le digo, la verdad recuerdo, y aunque ya no es un recuerdo tan cercano, sí es un recuerdo muy frustrante. No sé si has pasado tú alguna vez esa etapa, el levantarte y no ver nada, o sea, ni luces, tener tus ojos completamente cerrados, no ves nada, y tener que pararte y estar tocando todo. Es una experiencia que te hace valorar bastante tu vista. Y cuando cuando estamos pasando por estos procesos difíciles y queremos escuchar a Dios, se vuelve un proceso muy complejo. Es muy difícil poder escuchar a Dios en medio de las tempestades. ¿Y cuántos de nosotros hemos buscado respuestas de parte de Él en los momentos complicados y decimos: ay, es que parece que Dios no me habla? Pero sabes una cosa que me he dado cuenta, que lo que te va a sostener en los tiempos donde estás pasando por una dificultad no son las respuestas que Dios te pueda dar en ese momento, sino es todo lo que tú pudiste aprender y guardar en tu corazón anteriormente. Todas las muestras que Dios te ha dado de su fidelidad, todas las muestras que Dios te ha dado de su amor, todas las muestras que Dios te ha dado de su poder antes de la situación difícil, son las que te van a sostener en los momentos de dificultad. Hay de aquel que no haya preparado nada durante ese tiempo. Y a veces decimos: ay, ¿por qué todas estas cosas que estoy aprendiendo, de qué me van a servir? ¿Cuántas veces les ha pasado eso? Los niños cuando van a la escuela y ay, se frustran: ¿por qué tengo que aprender a sumar, a restar, a dividir? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que aprender a escribir adecuadamente? Y los niños se frustran: ¿de qué me va a servir eso? Les dice uno: te va a servir toda la vida. Voy a balconear un poco a Samantha, pero a Benny le encantan las matemáticas, a Samantha no le gustan las matemáticas. Y Getsemaní le dice: mija, si fuera otra materia,
te diría que no hay problema, pero las matemáticas las vas a vivir toda tu vida. Vas a ir a la tienda, vas a comprar, te van a dar feria y te van a hacer tonta si no sabes las matemáticas. Fuera historia, dice, pues no aprendas la historia. Pero las matemáticas es algo que te va a servir toda la vida. Y la palabra de Dios es algo que nos va a servir toda la vida. Y sobre todo es algo que nos va a sostener en los momentos de dificultad. Porque qué difícil se vuelve a escuchar a Dios cuando estamos pasando problemas en casa. Qué difícil se vuelve a escuchar a Dios cuando estamos en medio de una enfermedad y decimos, Señor, ¿qué está pasando? Yo no siento que merezca esto. Y como el Salmo 77 nos dice, empezamos a recordar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y nos damos cuenta que seguramente va a ser un proceso, va a ser un tiempo. Y aunque duele en este momento, si somos sabios y confiamos en Dios, vamos a poder pasar esa temporada. No sé qué momentos de parte de Dios has vivido. Qué cosas buenas Dios ha hecho contigo. Porque cuando pasas momentos difíciles, qué complicado también es recordar las cosas buenas que Dios ha hecho. Cuántas veces a mí Dios me ha dicho, ¿por qué no confías en mí si yo te he demostrado que soy fiel? Y cuando vienen a tu memoria las cosas buenas que has pasado con Dios, dices, sí es cierto, perdóname, Señor. Y vienen muchas situaciones difíciles en nuestra vida, es cierto. Y hay otras situaciones que nosotros no las inventamos. Escuchaba esta semana que existen los males del primer mundo. ¿Y qué son los males del primer mundo? Las cosas de las que nos quejamos los que vivimos en países de abundancia. ¿Usted sabe que usted vive en un país de abundancia? Usted se va al monte y le aseguro que encuentra algún árbol frutal por ahí para comérselo, si tiene hambre. Vivimos en un país donde tenemos libertad, donde tenemos alimento, donde tenemos programas sociales. Y la gente en el primer mundo se queja de cosas como, es que el refrigerador que tengo no es tan grande, ya no le cabe toda la comida, no sé qué voy a hacer. Y nos frustramos porque nuestro refrigerador no es tan grande, ¿no? Mi auto no es lo suficientemente nuevo. ¿Cuántos se han quejado de eso alguna vez? Esta ropa que tengo ya no está a la moda. Otro mal del primer mundo. Nadie se queja de eso aquí. Ok, era para otra iglesia esta palabra entonces. No puedo pagar el colegio que quisiera para mis hijos. No puedo tener la moto que me gusta o la bici que me gusta. No tengo el trabajo que quisiera. Y las mujeres, mi esposo no es tan rico como para yo no trabajar. Dicen ahorita, pero si tuvieran un esposo rico, ¿a poco trabajarían de todos modos? ¿De cuántas cosas nos hemos quejado? Sinceramente, ¿de cuántas cosas nos hemos quejado que realmente no valen la pena? Y cuando llegas a situaciones fuertes, realmente fuertes, donde se pone en riesgo tu integridad física, tu salud, la estabilidad de tu familia,
En esos momentos es cuando te das cuenta de cuántas barbaridades te quejas y que tienes en abundancia. Y si te comparas con la gente que verdaderamente sufre en el mundo, hay personas que sobreviven con 300 pesos al mes. Personas que tienen que sobrevivir con 300 pesos al mes. Te aseguro que nadie de aquí o en su familia sobreviven con menos de 300 pesos al día. ¿Sí o no? 300 pesos te lo gastas en una ida a los tacos. De verdad. Y hay gente en el mundo que sobrevive con 300 pesos al mes. Todavía hay gente en estos momentos que tiene que ir por agua a un arroyo. Tú abres el grifo de tu casa y te llega. Hay gente que camina o va en tren de carga, y lo podemos ver en la gente que pasa aquí a espaldas. Pero hay países donde la única forma de poder moverse es en un tren de carbón, y la gente tiene que subirse al tren de carbón para viajar de una ciudad a otra, y nosotros nos quejamos porque nuestro carro no es último modelo. ¿Sabes? Y hasta que te enfrentas con estas situaciones, descubres lo frágil que puede ser tu vida. Hasta que te enfrentas con situaciones verdaderamente fuertes, dices, órale. Y yo quejándome por tonterías. ¿Cuánto pudiéramos cambiar de nuestra propia perspectiva depresiva si solamente fuéramos agradecidos con lo que tenemos? Mi esposa hacía la pregunta con los jóvenes de cuántos habían tenido pensamientos depresivos. ¿Y saben cuántos jóvenes nada más no levantaron la mano? 2. ¿Todos los demás? Sí. ¿Qué está pasando con nuestras generaciones que a pesar de que tienen todo, no disfrutan? ¿Me explico? Ay, es que ese celular ya no me gusta, yo quiero un iPhone. ¿Ah? Y nosotros nos divertíamos con trompos, canicas, pelotas. ¿Qué está pasando? Que entre más pasa el tiempo nos quejamos más por cosas que realmente no valen la pena. Cierto es, y para no desenfocarnos del tema, suelen pasarle cosas raras a personas buenas. Y quiero decirte que alrededor del mundo hay buenos y malos gozando y buenos y malos sufriendo. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando las cosas no van como creemos? O nos culpamos a nosotros o culpamos a Dios. Dios, si tú eres tan bueno, ¿por qué yo paso por esto?
Dios, si yo te obedezco, si yo oro, voy a la iglesia todos los domingos, si yo diezmo, ofrendo, ¿por qué me pasa esto? No, si tú lo has pensado. Y nuestra naturaleza inmediatamente culpa a Dios. ¿Cuál es el mayor argumento de los ateos acerca de Dios? ¿Por qué, si Dios existe, por qué hay mal? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué hay gente mala? Y atribuimos el problema del mal a Dios en vez de atribuir el problema del mal a nuestra misma necedad. ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay gente mala? Porque Dios no creó robots. Porque hay gente que decide hacer el mal. La Biblia está llena de expresiones de gente que se queja para con Dios. ¿Y sabes qué es lo más padre de esto? Que ni siquiera Dios nos culpa. Cuando llegamos con una queja delante de Él, Él nos escucha. Él es tan bueno que nos escucha. Ay, Señor, ¿por qué? Mira que... Y Dios dice, está bien, desahógate. Y tú puedes encontrar un montón de lamentos en la palabra de Dios. En este mundo tendréis aflicción, palabras de Jesús. Pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Podemos tener una certeza, y esa certeza no es que todo va a salir como nosotros queremos. Tenemos la certeza de que Dios va a estar con nosotros en cada momento. El asunto es que Dios no hace las cosas cuando y como nosotros quisiéramos. Y eso es lo que más nos genera frustración. Cuando estuvimos con mi hermana y lloraba por ella, yo decía, Señor, sánala. ¿Tú crees que yo no quería que en ese momento Dios hiciera una obra maravillosa y se sanara a mi hermana? Pero Dios no hace las cosas ni cómo ni cuando nosotros queremos. Y lo que más nos frustra no es la ausencia de Dios, porque Dios está presente. Lo que más nos frustra es que perdemos el control de las cosas. Porque los seres humanos somos egoístas, y cuando las cosas salen de nuestro control es cuando nos sentimos verdaderamente frustrados, porque quisiéramos que Dios hiciera las cosas como nosotros queremos. ¿Y por qué esta generación vive con ansiedad? Porque es una generación que está acostumbrada al control. En el momento en el que las cosas se salen de nuestro control, en ese momento empezamos a desarrollar un montón de ansiedad. Y te dejo una verdad que es plena y absoluta. No habrá mejor persona en la cual tú puedas confiar que en Dios. Cuando sientas que no tienes esperanza, cuando sientas que todo está difícil, no hay mejor persona en la que puedas confiar que en Dios.
Y sabes, los seres humanos solemos ser bien duros con la persona que está pasando por un proceso difícil, juiciosos. Y no como Cata, porque allá en Colombia ser juicioso es ser inteligente, ¿verdad? Como lo manejamos aquí en México. Somos juiciosos. Inmediatamente cuando alguien está pasando por algo difícil, juzgamos al otro. O cuando alguien está pasando por algo bueno y nosotros no juzgamos, inmediatamente nuestra actitud es poner un juicio. Y lo peor es que establecemos un juicio sobre Dios. Decimos: Señor, ¿por qué yo estoy sufriendo que yo creo que yo hago las cosas bien? ¿Y por qué el otro le está yendo bien? Y agarramos coraje con Dios, ¿no? Y no me diga que usted no lo ha hecho, porque no es cierto. Seguramente lo ha hecho alguna vez cuando las cosas no van como usted piensa. Yo digo: Señor, yo trabajo honradamente y pocos clientes llegan conmigo, y el señor de la tiendita de la esquina, ese vende bien mucho, remucho. Y a veces somos muy duros con la gente que está pasando por un momento difícil. Y ese nunca va a ser un buen remedio. Cuando tú vayas con alguien, y eso te lo dejo como consejo, que no me lo estás pidiendo, pero de todos modos te lo doy, tú sabes si lo tomas. Cuando vayas con alguien que está pasando por una situación complicada en su vida, nunca hagas la pregunta de los fariseos: ¿quién pecó, este o el otro? Nunca hagas un juicio. Nunca vas a llegar a algo bueno cuando haces eso. Cuando alguien está pasando por un momento de dificultad, lo mejor que puedes hacer es acompañarlo, abrazarlo. Te aseguro que nadie quiere enfermarse. El que está enfermo no quería estar enfermo. Te aseguro que nadie se casó pensando en el divorcio. Qué duro es cuando juzgamos a una persona porque se divorcia. Nadie se casó pensando en el divorcio. El que se casó dijo en los votos para toda la vida, en la enfermedad, en la angustia, en la dificultad. No te imaginas cuántos hijos he visto lastimados por el juicio que tienen por sus padres cuando viene un divorcio. No te imaginas lo doloroso que es cuando te dicen: te vas con tu mamá o te vas con tu papá. No te imaginas cómo se te parte el corazón como hijo cuando dices: yo quiero estar con los dos. Y solemos ser muy juiciosos con esa gente que está pasando por momentos difíciles. Solemos ser muy insensatos. Nadie quisiera sufrir las consecuencias de un pecado, de un error, porque también suceden. ¿Y tú crees que cuando juzgas a alguien que pecó, vas a generar algo bueno? Nada bueno sale de eso. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Cuál es nuestra labor como iglesia en esos momentos que la otra persona está pasando por algo difícil? Acompañarlo. No te puedes imaginar que muchas veces
La mejor terapia para una persona que está sufriendo es un abrazo. Dicen por ahí, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Es el primer filtro de la boca. Quisiéramos que la vida fuera color de rosa. Recuerdo a una persona que nos comentaba que ella fue a reclamarle a sus papás. Se casó, empezó a tener problemas en su matrimonio y fue a reclamarle a sus papás. Y les dijo, ustedes tienen la culpa. Los papás, bueno, ¿la culpa de qué? Porque por su culpa yo pensé que el matrimonio era color de rosa. Como ustedes siempre se llevaron bien, yo pensé que si me casaba siempre me iba a ir bien. Y ustedes tienen la culpa porque me enseñaron eso. Qué insensatos somos también como hijos muchas veces. Y no agradecemos lo que nuestros padres hicieron con nosotros. Y más ahora. Vivimos con una generación muy mal agradecida. Porque esta generación tiene todo. ¿Qué te hace falta, Fernanda? ¿Qué te hace falta, Gael? ¿Qué te hace falta, Julieta? Ya no les sigo porque me van a enojar, ¿no? Se están tapando la cara ya. Y sabes, como padres nos hemos esforzado a que a nuestros hijos no les falte nada. Pero en ese proceso hemos vuelto una generación mal agradecida. No sé quién esté pasando por un proceso difícil en su vida. Si lo estás pasando, me gustaría que fueras sincero y que pasaras. Yo quisiera, como cuando oré por mi hermana, que en ese momento todo sanara y que no tuviera que pasar por todo esto que está pasando. Pero no te puedo prometer que va a ser así. Quisiéramos que la vida fuera así, que no hubiera enfermedades, que no hubiera divorcios, que no hubiera muertes, que no hubiera dolor. Pero no podemos garantizar eso. Lo único que sinceramente te puedo ofrecer es mi acompañamiento y un abrazo. Y si tú estás pasando por esa situación en este momento, te quiero dar lo que tengo. Quiero orar por ti y creyendo que Dios nos escucha y que Dios nos va a ayudar a solucionar eso. Gaby nos decía ayer, dice, no te imaginas lo fuerte que es ver a un hijo así, el dolor que conlleva, y le decía a su hijo, tu dolor es mi dolor, y quizás tú no lo entiendes, pero como padres
desarrollamos un amor que como hijos no tenemos, como hijos egoístas, ¿no? Y entiendes a tus papás hasta que eres papá. Te puedo asegurar que los jóvenes de ahorita, las cosas que te quejas de tus papás, que reniegas de tus papás, un día vas a decir: órale, todo lo que mis padres me dieron. Así es de que, si quieres pasar, te espero acá adelante. Si todo está bien en tu vida, pues a lo mejor me equivoqué y alguien va a escuchar la palabra